Hola doctores, quiero agradecerle a SOSEMUS y a la gran iniciativa de la Jornada de Intervención en San Antero, Córdoba, CUMIS 2022. Felicitaciones a todos sus asistentes, van a hacer una gran labor. Hola, mi nombre es Fraile Jon Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. En esta ocasión he venido a hablarles de infecciones respiratorias a nivel pediátrico. He decidido dividir esta charla en dos módulos: infecciones respiratorias altas e infecciones respiratorias bajas. Les voy a hablar un poco sobre la epidemiología, la etiología, el diagnóstico semiológico, que es muy importante en este ámbito, ya que no tendremos herramientas imagenológicas o de laboratorios para llegar al diagnóstico de estos pacientes en esta zona. Entonces, de esta manera, poder enfocar al paciente, darle un abordaje y un buen tratamiento adecuado en el momento de manera ambulatoria. Los objetivos que tengo trazados en esta revisión son entonces que ustedes realicen el examen físico y semiológico y posteriormente inicien el abordaje al paciente pediátrico con infección de las vías respiratorias. Conocer el tratamiento ambulatorio de las infecciones respiratorias más frecuentes para darle una solución inmediata a estos pacientes. Establecer los mecanismos de prevención para reducir la incidencia y las infecciones respiratorias. Al interrogatorio debemos tener muy en cuenta las vacunas de estos pacientes, porque estas son de gran importancia para prevenir a futuro que contraigan de estas patologías respiratorias. Entonces nos debemos enfocar mucho en esto y preguntarle a la madre cómo ha sido el proceso de las vacunas de estos pacientes, ya que, como lo digo, previenen de gran manera de contraer a futuro infecciones respiratorias. Hablando un poco de la situación nacional de estas patologías respiratorias, el Ministerio de Salud nos dice que la incidencia en los virus respiratorios en los 2 últimos años, de acuerdo con este Instituto Nacional de Salud, muestra que el virus sincitial respiratorio causó el 62% de los casos estudiados en estas patologías, seguidos de la influenza y el H1N1 con el 18%, la parainfluenza con el 8% y la influenza A con un 6%, la influenza B con un 3% y el adenovirus con un 3%. Sabemos de la gran incidencia que ha tenido últimamente el coronavirus en estos pacientes. Podemos decir que la población más afectada son los menores de 5 años y los principales síntomas son fiebre, malestar general, congestión, secreción nasal. Asimismo, también se pueden presentar sintomatologías como tos, dolor de garganta, expectoración y dificultad respiratoria. Entonces, vamos a hablar de las vías respiratorias altas y de las vías respiratorias bajas. He decidido tomar de cada una de estas las más frecuentes para que ustedes tengan una base para cuando vayan a abordar el paciente en la brigada, tener en cuenta todos estos parámetros semiológicos y todos estos tratamientos que nos van a servir para darle una solución a este paciente. Como vamos a darle un abordaje semiológico a nuestro paciente, como no vamos a tener herramientas hospitalarias que nos permitan identificar cuál patología respiratoria es, entonces debemos tener muy en cuenta la apariencia de nuestro paciente, el trabajo respiratorio de nuestro paciente, es decir, el patrón respiratorio y la circulación que tenga nuestro paciente. Este triángulo pediátrico, que es bastante importante en cualquier ámbito de nuestros pacientes menores, debemos tenerlo muy en cuenta. Hola, mi nombre es Fraile Jon Ernesto Pérez. Neumonía. A manera de definición, representa estrictamente cualquier afección inflamatoria que afecte los pulmones, lo que incluye entonces pleura visceral, tejido conjuntivo, las vías respiratorias, los alveolos y las estructuras vasculares. A nivel epidemiológico, tenemos estudios que reportan la incidencia de manera anual de la neumonía en niños menores a 5 años en países con recursos limitados como el nuestro y la zona
que vamos a visitar en una incidencia de 231 por cada 1000 niños, lo que hace que esta entidad sea muy importante estudiarla y tenerla en cuenta. Con respecto a los agentes etiológicos agrupados en grupo etario en estos pacientes pediátricos, tenemos entonces que en los recién nacidos menores a 3 semanas debemos tener en cuenta el Streptococcus del grupo beta. En los pacientes más grandecitos de 3 semanas a 4 años, el principal agente etiológico siempre debemos sospechar del virus sincitial respiratorio. Además, en los pacientes mayores a 5 años debemos tener muy en cuenta el Mycoplasma pneumoniae y el Streptococcus pneumoniae como principales agentes etiológicos en este grupo etario. Un punto muy importante para el manejo de la neumonía es la prevención. El hacinamiento ambiental, que es muy importante mencionarlo, aunque depende de condiciones socioeconómicas, debemos hacer énfasis en este. Otros, como la exposición al humo del cigarrillo y el cocinar con leña, cuando nuestros niños están en este ambiente, esto los predispone a que se desarrollen patologías respiratorias. El que anteriormente mencionamos y que quizás para mí es uno de los más importantes es la vacunación, y de la cual dependen que de nuestros niños desde edades tempranas a futuro esto impida que desarrollen estas patologías respiratorias. Por lo tanto, en la historia clínica debemos hacer mucho énfasis y preguntar sobre la vacunación de nuestros niños. Entendiendo la patología de la neumonía de una manera básica, podemos decir entonces que en las vías respiratorias superiores hay gérmenes que colonizan desde la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alveolos, llegando hacia los cilios, que son proyecciones que están a nivel del epitelio de las vías respiratorias, y lo que hacen estos gérmenes es superar el sistema inmunitario y colonizar las vías respiratorias. Cuando estos gérmenes superan al sistema inmunitario, se produce entonces una cascada inflamatoria. Eso, sumado a la acumulación de moco que se produce a nivel alveolar, produce entonces toda la sintomatología, como es la dificultad respiratoria que se produce en la neumonía. Con respecto a las características clínicas de estos pacientes, debemos tener muy en cuenta la etiología, y la que principalmente se presenta es la viral con el virus sincitial respiratorio. Lo importante de esto es diferenciar entre viral y bacteriano, debido a que todos sabemos que a las neumonías virales no se les da antibiótico, mientras que a las neumonías bacterianas sí debemos tratarlas con antibiótico. Es muy difícil diferenciarlo, inclusive cuando tenemos a nivel hospitalario herramientas radiológicas o un hemograma o reactantes de fase aguda, no podemos diferenciar concretamente entre la viral y la bacteriana. Pero para efectos de este caso y en la brigada, cuando estemos abordando al paciente, entonces tenemos algunos puntos que nos van a permitir diferenciar y sospechar de si es viral o es bacteriana. La viral debemos sospecharla entonces en los niños menores a 5 años. Esta se presenta de un inicio gradual. Los síntomas pueden ser previamente en las vías aéreas superiores con tos y rinorrea. El niño no va a presentar un aspecto tóxico. Además, tenemos una herramienta semiológica que en este caso es muy importante para nosotros en la brigada, como lo es el fonendoscopio. En esa auscultación cardiopulmonar vamos a encontrar ruidos bilaterales de manera difusa y vamos a poder auscultar sibilancias. En estos casos, estos niños pueden presentar erupciones cutáneas asociadas, como lo son el sarampión y la varicela. En cambio, en la neumonía de tipo bacteriano, que puede ser generalmente por un neumococo, se presenta en niños en cualquier edad. Esta va a ser de un inicio más abrupto, a diferencia de la neumonía de tipo viral. Además, el niño va a presentar un aspecto tóxico, va a presentar escalofríos, una dificultad respiratoria que puede ser de moderada a grave, y en los hallazgos auscultatorios
vamos a encontrar, a diferencia de la viral, que son más difusos, en este vamos a ocultar de manera más focal a nivel pulmonar estos ruidos. Vamos a tener entonces que es un dolor torácico localizado. Y en este caso, para diferenciarlo, es muy difícil, como les mencionaba anteriormente, porque no vamos a tener herramientas como el hemograma o reactantes de fase aguda o una RX torácica que nos permita diferenciar plenamente en si es viral o es bacteriana. Pero todas estas características que les mencioné anteriormente nos van a ayudar y van a ser de gran importancia para definir a nuestro paciente. Y entonces esto nos permite darle un buen abordaje y un buen tratamiento si es antibiótico terapia o no es antibiótico terapia. El enfoque semiológico de estos pacientes es de gran importancia y a continuación les voy a dar unos puntos clave para poder direccionar el diagnóstico, ya que obviamente no vamos a tener herramientas como imagenológicas, una radiografía de tórax, reactantes de fase aguda o un hemograma para ver una leucocitosis en este ámbito en la brigada. Entonces, estos puntos semiológicos nos van a permitir direccionar el diagnóstico en estos niños. Entonces debemos tener en cuenta, por lo tanto, en un aspecto general de nuestro paciente, el estado de conciencia, el llenado capilar, los signos vitales como son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, el nivel de grado de dificultad respiratoria que tenga este paciente. Esto va a ser muy visible y va a ser una herramienta de gran ayuda. Si el paciente está taquipneico, si está hipoxémico, si tiene utilización de los músculos accesorios, por ejemplo, un aleteo nasal, si nuestro paciente tiene gruñidos, entonces esto nos va a enfocar bastante. Además, a la auscultación pulmonar, entonces vamos a encontrar en nuestro paciente ruidos focales o difusos. Para esto es de gran importancia entonces el fonendoscopio. Y a nivel de la percusión podemos encontrar matidez. Aquellos pacientes que también estén presentando tos, vamos a enfocarlos y van a encajar en esta patología. Entonces todos estos puntos que les mencioné anteriormente van a ser de gran importancia al momento de abordar los pacientes en la brigada. Hola, mi nombre es Fraile Jon Ernesto Pérez. Bronquiolitis. Entonces, a manera de definición, tenemos que la bronquiolitis es una infección del tracto respiratorio inferior que afecta principalmente las vías respiratorias pequeñas como lo son los bronquiolos. Esta ocurre en pacientes menores a 2 años de edad y se caracteriza por síntomas de las vías respiratorias superiores en días anteriores. Según la etiología, la más frecuente es el virus sincitial respiratoria, aunque hay otras que debemos tener también en cuenta, pero que se presentan con mucha menos frecuencia, como lo son el rinovirus, el bocavirus, el adenovirus y la parainfluenza. En la patología de la bronquiolitis tenemos que inicialmente existe una invasión de las vías aéreas superiores y luego se produce en las vías aéreas inferiores, específicamente en los bronquiolos. Esto produce por fusión de las células infectadas con las no infectadas, lo que se produce entonces son células gigantes con varios núcleos en su interior, conocido como el sincitio. Dentro de estas células el virus se replica y genera inflamación de la mucosa y submucosa, necrosis de epitelio bronquial y destrucción de las células ciliadas. Esto en conjunto produce una disminución en el transporte de las secreciones y los detritos celulares desde la luz bronquial a las vías aéreas superiores, causando obstrucción de los bronquiolos terminales, parcial o total, alterando entonces el flujo aéreo al pulmón. Posteriormente, este epitelio se regenera, pero no hay actividad mucociliar adecuada y se forma un tapón de moco intraluminar que facilita entonces la atelectasia. Simultáneamente a esto hay un infiltrado de células proinflamatorias, principalmente linfocitos, células plasmáticas, macrófagos a nivel peribronquial e intraepitelial, lo que empeora la obstrucción con citoquinas proinflamatorias. A esto se le suma el broncoespasmo secundario a la entrada de calcio intracelular a la fibra muscular que rodea a nuestro bronquiolo. Todo esto entonces en conjunto forma un aumento de la resistencia y disminución de la compliance,
lo que impide la salida de aire y se produzca un atrapamiento de aire. Debido a que se aumenta nuestro trabajo respiratorio, se produce una acidosis respiratoria por retención de CO2 y por eso se produce entonces una hipercapnia. Y también se puede producir una alteración de la relación ventilación-perfusión y causar una hipoxia que nos lleva finalmente a una falla respiratoria y muerte. Las características clínicas que debemos tener en cuenta en estos pacientes son entonces la sibilancia, la tos, la fatiga, la fiebre, la respiración rápida, es decir, taquipnea, y la utilización de músculos accesorios como es el aleteo nasal o que evidenciemos el esfuerzo para respirar en estos pacientes. Para el manejo de la bronquiolitis debemos tener en cuenta entonces que acá, a diferencia de la neumonía, no se utilizan antibióticos. Debemos utilizar entonces antipiréticos. Se sugiere el acetaminofén a 15 miligramos kilogramo día, una hidratación continua, alimentación en pequeñas cantidades varias veces al día, lavados nasales, evitar lugares concurridos de aire que puedan exacerbar la patología y una curva térmica. Entonces, estas son las herramientas que nosotros podemos tener en cuenta en la brigada para abordar a nuestros pacientes con bronquiolitis. Hola, mi nombre es Fraile Jon Ernesto Pérez. Ahora hablemos un poco sobre infección de las vías respiratorias altas en pediátricos. Entonces tenemos de que la sinusitis es una inflamación de uno o más senos paranasales asociado habitualmente a la inflamación de la mucosa nasal. En su etiología tenemos tres muy importantes: el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y el Mozzarella catarrhalis. Podemos también clasificarlas según el tiempo. Entonces podemos decir que la sinusitis se presenta de manera aguda cuando es menor a 30 días. Podemos decir que es subaguda cuando está entre mayor a 30 días y menor a 90 días. Y podemos catalogarla como crónica cuando es mayor a 90 días. También hay un término el cual debemos saber que es la sinusitis recurrente y es la que se presenta mayor a 4 episodios durante 12 meses con una duración de los síntomas. Las manifestaciones clínicas que debemos tener en cuenta en estos pacientes entonces son congestión nasal, rinorrea acuosa, mucoide o purulenta, que nuestro paciente tenga una tos seca o húmeda y que nos reporte fiebre. Entonces, estos son puntos claves para nosotros direccionar el diagnóstico de la sinusitis. Bueno, y como la esencia acá es poder diagnosticar a nuestro paciente y darle un manejo inmediato con las herramientas que tenemos, en sinusitis podemos mencionar que el diagnóstico es bastante imagenológico, es decir, necesitaríamos un TAC de senos paranasales, el cual nos va a reportar una hiperdensidad en los espacios sinusoidales. Además, por ejemplo, una RX, la cual nos va a reportar una radioopacidad en estos espacios sinusoidales. Pero como nosotros tenemos que diagnosticar al paciente con las herramientas que tenemos de manera inmediata, entonces debemos enfocarnos en las manifestaciones clínicas que les mencioné anteriormente para así poder llegar al diagnóstico de sinusitis en el paciente pediátrico. Y con respecto al tratamiento de la sinusitis, entonces podemos decir que la guía NICE nos sugiere que el antibiótico oral de primera elección es la fenoximetilpenicilina y la podemos utilizar en dosis de 500 miligramos 4 veces al día durante 5 días. Aunque también podemos utilizar otro antibiótico que es de muy buena elección también y tiene buen espectro en estos pacientes, como lo es la amoxicilina, con 80 a 90 miligramos kilogramo día en dosis de 2 a 3 durante 5 a 10 días. Debemos tener en cuenta que también podemos utilizar analgésicos para tratar la sintomatología de estos pacientes. Entonces podemos utilizar acetaminofén en dosis habituales de 10 miligramos kilogramo dosis
que nos es de gran ayuda en estos pacientes para solucionarle su sintomatología. Hola, mi nombre es Fraile Jon Ernesto Pérez. Sigamos entonces con faringoamigdalitis. Con respecto a la definición, tenemos entonces que se define como un proceso inflamatorio de la orofaringe o de la nasofaringe causado por agentes infecciosos, virales o bacterianos. Entonces, en su etiología tenemos que se produce de manera viral en un 50% de los casos. Se produce por Staphylococcus beta hemolíticos del grupo A en un 20% de los casos y se produce por Clamidia mycoplasma en un 5% o menos del 5% de los casos, y no se logra aislar ningún germen microorganismo en el 30% de los casos. Entonces, esta es la etiología que tenemos con respecto a la faringoamigdalitis. Por lo tanto, acá lo más importante es diferenciar cuándo es viral, que es en el 50% de los casos, y cuándo es por Streptococcus del grupo beta, que se presenta en un 20% de los casos. Entonces, para poder diferenciar el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, el paciente nos va a presentar una sintomatología de inicio de dolor de garganta brusco, odinofagia, fiebre, exantema, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, eritema o exudados faringoamigdalares, petequias en el paladar blando, pequeñas pápulas eritematosas y anulares con centro pálido, una úvula roja y edematosa. También nos puede presentar adenopatías cervicales anteriores aumentadas de tamaño, que pueden ser mayor a 1 centímetro y que además son dolorosas. Esto se presenta en pacientes en el grupo etario entre 5 a 15 años. En cambio, los síntomas sugestivos de una infección vírica podemos enfocar al paciente cuando éste nos presenta o nos viene con una historia clínica de conjuntivitis, que tiene rinorrea, afonía, tos, que puede presentar episodios diarreicos, exantemas o enantemas característicos. También podemos palpar una hepatoesplenomegalia y también podemos encontrar adenopatías generalizadas. Entonces, de esta manera podemos enfocar al paciente cuando es de etiología viral o cuando es por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, y entonces iniciar antibiótico. Y como la idea acá es brindarle a ustedes las herramientas semiológicas para que puedan diagnosticar a estos pacientes, entonces he decidido incluir estos criterios de centro que me parecieron bastante importantes y útiles en este ámbito. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente con fiebre o historia de fiebre mayor a 38 grados, adenopatías cervicales lateral que son dolorosas, ausencia de tos, si nuestro paciente tiene edad entre 3 a 14 años, entonces vamos a darle un puntaje como nos aparece ahí en la tabla, y esto nos va a ayudar a definir si esta entidad o en este paciente esta patología se está presentando por una etiología bacteriana. El tratamiento para la faringoamigdalitis, entonces utilizamos de primera elección la penicilina B, que la podemos utilizar en menores de 12 años y de 27 kilogramos en una dosis de 250 miligramos cada 12 horas. En mayores a 12 años o de 27 kilogramos en 500 miligramos cada 12 horas. También podemos utilizar en este caso la amoxicilina durante 10 días en 40 a 50 miligramos kilogramo día cada 12 horas o en 24 horas. Debemos tener en cuenta que la podemos utilizar en una dosis máxima de 500 miligramos cada 12 horas o 1 gramo cada 24 horas.
Agradezco a todos su atención. Espero de que esta revisión sea de todo el agrado y de que hayan aprendido mucho, y de verdad les deseo muchísimos éxitos en el CUMIS 2022. Espero que puedan ayudar a muchos niños y puedan brindarle un tratamiento adecuado a muchos de ellos y hacer feliz y sacarle una sonrisa a cada uno de estos niños. Chao, doctores, los quiero mucho.